Bien, chicos, tengan ante todo muy buenos días. En esta clase de Historia Universal vamos a enfocarnos acerca de un tema muy, pero muy importante que es, o que en este caso son las revoluciones burguesas. A ver, nosotros habíamos estudiado hace semanas atrás algunos puntos determinantes en nuestra historia, ¿no? En esta historia que ha ido cambiando constantemente. Es decir, una transformación importante en los últimos 300 o 250 años. Hablamos obviamente de los tiempos que hemos estudiado. Es decir, habíamos hablado sobre un sistema económico, político y social basada en la tenencia de la tierra, que es el feudalismo. Hemos pasado por una transición de una crisis que pasaba la iglesia católica, debido a a esa separación que hubo en su interior, donde surgen las iglesias nacionales o iglesias protestantes. Por si fuera poco, en ese lapso de tiempo hubo importantes levantamientos por esta clase social que ya venía en crecimiento. Nos referimos a la burguesía. Esta burguesía, pues, que nace en la Baja Edad Media y empieza a consolidarse básicamente durante lo que la historia clásica nos dice, pues, que de la edad moderna, ¿no? Este cambio que ha ido dándose, ¿no? De la edad media a la edad moderna. Muy bien. Claro que en la primera clase recuerdo que les había mencionado que en realidad, pues, esa concepción, esa periodización de la historia no era la más adecuada. Pero para podernos enmarcar lo que vamos a referirnos en esta ocasión, es importante mencionarlo. Entonces, esta burguesía ha ido consolidándose económicamente, pero todavía tenía un gran obstáculo. Ese obstáculo, pues, era lo que todavía en Europa se vivía, era básicamente el antiguo régimen. No habían señores feudales, pero habían reyes que mantenían ese sistema. Entonces, la burguesía vio conveniente aniquilar las monarquías absolutistas. ¿Qué es una monarquía absolutista? Obviamente un rey que tiene todos los poderes y solamente rinde cuentas a Dios. Casi la mayoría de los reyes que eran absolutistas y que perjudicaban enormemente los intereses económicos de la burguesía, tenía una institución que era su aliado, en este caso era la iglesia. Ya la burguesía había dado un gran golpe al implementar iglesias nacionales bajo la dirección de los reyes, pero no era suficiente. Aún todavía el rey era todavía el símbolo del régimen o del antiguo régimen que impedía un gran desarrollo para los intereses de la burguesía. Hay que recordar que cuando hablamos del antiguo régimen, significa un sistema basado en un solo poder, que es el que representaba al rey, y que obviamente su gobierno era despótico, autoritario. Él tenía pues todos los poderes, poseía todo el patrimonio, tenía una serie de privilegios, y eso obviamente contrarrestaba con el interés económico que tenía la burguesía para seguir creciendo. Entonces va a haber una ruptura entre burguesía y monarcas. Algo bien curioso porque para acabar con el feudalismo, estos dos se unieron, pero ahora pues los intereses hacen que se rompa esta alianza, sobre todo en los monarcas que tenían estas características que acabo de mencionar, ¿no? Un monarca absolutista. ¿Por qué? Porque en Inglaterra, por ejemplo, no ocurría tanto así, que justamente ahora vamos a mencionar más adelante. Entonces, profesor, en pocas palabras, ¿qué es una revolución burguesa? Muy bien.
Bueno, podemos decir que es la lucha de la burguesía por un cambio económico y político, principalmente político, contra el antiguo régimen, ¿de acuerdo? Ahora, en el ámbito económico la burguesía había crecido considerablemente, pero habían todavía obstáculos, escollos que no podían todavía mantener este tipo de crecimiento, o al menos promover de alguna manera una especie de proyecto que permitiera complementar o expandir más su crecimiento económico. ¿Por qué? Porque el principal obstáculo era pues en el ámbito político, el monarca, donde por sus propias características del rezago feudal era pues muy autárquico, atrasado y obviamente no tenía ningún tipo de interés en expandir comercialmente hablando. Claro, al monarca le interesaba expandir territorios, realizar pues otras actividades que no fuesen de los intereses de la burguesía, obviamente. Ahora bien, aquí se van a añadir tres características importantes por el cual la burguesía va a empezar a realizar una serie de movimientos, una serie de grandes transformaciones contra el antiguo régimen. Una de ellas es el liberalismo económico. Los que llevan el curso de filosofía, hay que recordar pues que el padre del liberalismo es John Locke, inglés. Básicamente el liberalismo económico habla de tiene tres características interesantes, pero vamos a hablar una de ellas nada más. Por ejemplo, la no intervención del Estado en asuntos económicos. Más bien el liberalismo económico propone que debe haber un acuerdo entre los agentes económicos, ¿verdad? Entre el ofertante y el demandante para poder ponerse de acuerdo en el precio del bien o del servicio. Muy bien. Entonces, este pensamiento filosófico del liberalismo económico que se enmarca en el empirismo propone esta idea y empezó obviamente a surgir con fuerza en Inglaterra. El liberalismo político, que también nace del empirismo, habla obviamente de la libertad individual, habla básicamente de que la presencia del Estado no debe ser protagonista, al contrario, es la sociedad en sí la que tiene que ser el protagonista. Entonces, tanto el liberalismo económico como el liberalismo político están encaminados a un solo objetivo, que era afianzar a la burguesía en el poder. El liberalismo, si nos ponemos a analizar muy bien cada una cada uno de sus conceptos, en ningún momento está hablando sobre el pueblo en general. Habla exclusivamente de una clase social llamada burguesía. Todavía la democracia como la conocemos no estaba muy bien plasmada en estos tiempos. Buscaba obviamente un cambio total, es cierto, había la necesidad de acabar con las monarquías absolutistas, colocar como institución un modelo que le permitiera a la burguesía adaptarse y poder obviamente continuar con su expansión comercial. Y obviamente este tipo de transformaciones primero empezó en el ámbito ideológico. Es por eso que el racionalismo, ante el fracaso del humanismo de no poder acabar con la escolástica, intenta luchar contra ella. No logra hacerlo, el empirismo también intenta acabar con la escolástica, tampoco lo pudo lograr, pero de una manera u otra el racionalismo y el empirismo permitió un cambio ideológico en el pensamiento de la sociedad europea de ese tiempo. Si no es cierto, repito, no logró acabar con la escolástica, pero sí logró
un propósito muy importante, cambiar la mentalidad del europeo. Estas corrientes filosóficas se unen y forman la Ilustración, y esta es la que sí va a derrotar principalmente a la escolástica. Y es la Ilustración el símbolo ideológico de las grandes revoluciones burguesas que se van a dar principalmente de la de Francia y la de otros países de ese tiempo para adelante. O sea, hablamos del siglo XVIII y siglo XIX. ¿Por qué? Porque estas revoluciones burguesas se van a expandir. Se inicia en el siglo XVIII, pero se expande todo el siglo XIX, a la cual nosotros conocemos como revoluciones liberales, ¿no? La de 1820, la de 1830, la de 1848. ¿Cuáles fueran a ser las causas por el cual se van a dar estas revoluciones? Muy bien. Primera, el deseo de la burguesía de tener acceso al poder y lograr obviamente un Estado centralizado que protegiera sus actividades económicas. Recuerden que John Locke en el Empirismo Filosófico habla de que hay una institución que la sociedad ha creado, que es el Estado, y el Estado te garantiza la libertad, te garantiza la propiedad privada, ¿verdad? Y eso obviamente es algo que siempre van a ustedes escuchar de John Locke, que el Estado es un instrumento que garantiza la libertad, la seguridad, la propiedad privada. Obviamente, repito, ¿no? Estaba hablando básicamente de una sociedad que es la burguesía. Y obviamente eso es fundamental, entender el pensamiento de John Locke. John Locke, obviamente, más que filósofo, era político. Entonces, esa va a ser la razón principal por lo que se van a dar estas revoluciones. Y como yo mencioné, toda revolución, toda transformación que se quiera dar, tiene que pasar primero por un cambio ideológico. No hay forma que eso no ocurra primero. No existe ninguna revolución que haya tenido éxito si antes no existe una transformación ideológica. Y eso la historia nos los ha demostrado, ¿verdad? Entonces es muy, muy importante tener en cuenta estos aspectos. Ahora, las revoluciones burguesas tuvieron dos etapas muy interesantes. Empiezan en Holanda e Inglaterra y llega a tener su máximo apogeo gracias a la Ilustración, en la cual pues sus máximos representantes van a ser la independencia de las 13 colonias inglesas y la Revolución Francesa. Son, digamos, las cuatro grandes revoluciones que han sido dando, de las cuales, pues, sin duda, la que más destacamos es la Revolución Francesa. ¿De acuerdo? Importante tema. Justamente el día viernes, jóvenes, voy a hacer un seminario en el Facebook de la Revolución Francesa. ¿De acuerdo? Ahí entonces están invitados. Voy a hoy día en la noche colgar el anuncio. Así que ahí vamos a poder enfatizarnos bastante, incluso analizar mucho más este tema. Muy bien. Vamos entonces a continuar. Justamente hoy día vamos a hablar en este caso algunas importantes revoluciones que se han ido dando. Empecemos con la Revolución Inglesa. Vamos a hablar rápidamente también de la independencia de las 13 colonias y terminaremos algo, ¿no? Haciendo un resumen detallado de la Revolución Francesa. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver acá. Empecemos con la Revolución Inglesa. Muy bien. A propósito, en YouTube he colgado hace unos años atrás estos temas. Ya ahí pueden colocar en YouTube Revolución Inglesa, Leiner Cárdenas, Independencia de las 13 colonias, Leiner Cárdenas y Revolución Francesa también. Ya, así que los que deseen también ahí tengo tres temas que he colocado hace años atrás y las cuales de repente pues les puede ayudar bastante. Empecemos un poco sobre la historia de Inglaterra para poder entender esta revolución. Muy bien. Hay que recordar que todos los países europeos, para poder acabar con el feudalismo, hubo esta alianza entre burguesía y monarcas. Entonces, Inglaterra en un inicio también fue una monarquía absolutista. Pero hay un detalle. Desde el siglo XIII, ya Inglaterra contaba con un parlamento, que si bien es cierto, no era convocado por el rey en varias ocasiones,
eran momentáneas o esporádicas, y era importante que sí existía un parlamento compuesto obviamente por la nobleza y por la alta burguesía. Ahora bien, ¿cuál va a ser acá entonces el problema, este rompimiento, esta alianza entre monarca y burguesía? Perfecto. Empecemos con el rey Enrique VIII. ¿Qué pasó con el rey Enrique VIII? ¿Qué ocurre con el rey Enrique VIII? Muy bien. Enrique VIII, hay que recordar que él obviamente quería volver a contraer matrimonio. Muy bien. Se lo niega, el Papa se lo niega, y en su afán, obviamente que la excusa es el matrimonio. Había obviamente un interés de Enrique VIII de desligarse de la imposición católica, o en este caso de liberarse de los asuntos que el papado tenía sobre Inglaterra. Quería su autonomía, Inglaterra, frente al Vaticano, o en este caso al papado. Entonces Enrique VIII implementa una nueva religión. Como parte obviamente de estas reformas protestantes, Inglaterra también aprovecha la coyuntura y funda la iglesia anglicana, la cual su hija Isabel es la que va a promover. Ahora bien, el anglicanismo, jóvenes, no se diferencia en casi nada con, con respecto a la iglesia católica. ¿En qué sentido? Mantenían sus mismos privilegios, realizaban actos indecorosos, igual que la iglesia católica, había corrupción, mantenía las mismas jerarquías. Entonces era una institución creada por el rey por intereses políticos y que en realidad pues no había mantenido estrictamente lo que realmente debería ser una religión. ¿Por qué lo menciono? Porque paralelo al anglicanismo ya existía en Inglaterra, por las corrientes de Juan Calvino, los puritanos. Los puritanos habían logrado tener una presencia importante en la Inglaterra de ese tiempo. Y obviamente, pues, al protestar contra el anglicanismo van a ser perseguidos. Muchos de ellos van a tener que escapar para salvar sus vidas. Justamente un grupo de ellos migra hacia América y fundan justamente las 13 colonias, ¿no? Los puritanos. Porque obviamente Enrique VIII e Isabel I mantuvieron el anglicanismo para poder obviamente proteger sus intereses políticos. Isabel no llega a tener hijos. Entonces, da como sucesor al hijo de María Estuardo, que era pues reina de Escocia, que había sido decapitada, porque hay que recordar pues que Escocia, a diferencia de Inglaterra, en Escocia María en este caso era de la religión católica. Entonces, obviamente hubo una especie de boicot, no boicot, perdón, no sé la palabra, hubo obviamente una especie de artimaña en la cual querían culpar a María de querer destronar a Isabel en el trono. Obviamente era toda una patraña, pero cumplió con sus objetivos y mandaron a ejecutar a María. María deja un hijo, Jacobo. Tras la muerte de Isabel, coronan a Jacobo rey de Inglaterra. Él pertenecía obviamente, repito, a una dinastía distinta, ¿no? Los Estuardo. Ya los Tudor obviamente habían tomado el poder. Ahora, años atrás, los Tudor también llegaron al poder gracias a una lucha que se habían dado en Inglaterra durante la Edad Media, entre dos importantes familias nobles. Hablamos obviamente de los Lancaster y los York, que obviamente al luchar entre ellos se desgastaron y surge una nueva dinastía, los Tudor, que toman el poder. Muy bien. Pero acá es lo importante, Jacobo.
Jacobo había heredado de su madre la fe católica y él quería imponer el absolutismo en Inglaterra. Pero había un gran problema. El error político de Jacobo fue traer a la orden jesuita. Recordemos que la orden jesuita de la Compañía de Jesús era pues una de las más importantes instituciones leales a la Iglesia Católica. Prácticamente los ingleses se sentían invadidos por una fe distinta a la que ellos profesaban. En Inglaterra o eran anglicanos o eran puritanos. Y al permitir Jacobo que llegue la Iglesia Católica a, a controlar ideológicamente en el ámbito de la fe, el catolicismo, eso obviamente no lo van a permitir los, en este caso, los puritanos. Y ya más o menos allá por el año de 1640, que es, digamos, estos movimientos que se van a dar de manera contundente, profunda, ya en ese tiempo los puritanos tenían una fuerza importante y ellos van a ser dirigidos por Oliverio Cromwell, en el cual él va a estar en contra de la intención de Jacobo de restablecer el absolutismo, y es por eso que se va a dar una guerra civil atroz. Fue tan profundo el cambio que quería realizar Oliverio Cromwell, o Oliver Cromwell, como quieran llamarlo, de que eliminó la monarquía e instaura la república. Y por si fuera poco, disuelve el parlamento y se instaura como protector de Inglaterra. Tras la muerte de Oliver Cromwell, la alta burguesía y la nobleza se ponen de acuerdo y proponen nuevamente que se instaure una monarquía, pero bajo el control del Parlamento inglés. Y obviamente se ponen de acuerdo y nombran como rey de Inglaterra a Carlos II, hijo de Jacobo I. Con Carlos II no va a haber ningún tipo de problemas. Él va a mantener el equilibrio de poderes. Claro que en este caso el Parlamento es el que va a tomar las decisiones finales. Va a dictar leyes, va a controlar el Estado, va a estar, el Poder Ejecutivo va a estar a cargo del primer ministro, que es el que representa al rey. Tras la muerte de Carlos II, asume su hijo Jacobo II, y él otra vez intenta restablecer el absolutismo en Inglaterra. Y ahí es donde otra vez el Parlamento va a tratar de destronarlo. Ahora, para evitar que nuevamente se dé una guerra civil como la que se dio durante el tiempo de Oliver Cromwell, la nobleza o un sector importante de la nobleza con la burguesía toman la decisión de destronar a Jacobo II, pero traer un rey de afuera para que gobierne Inglaterra. ¿Quién era este rey? Guillermo de Orange. Y Guillermo de Orange es el que va a gobernar desde ahí Inglaterra. Actualmente la reina de Inglaterra pues es una descendiente directa de Guillermo de Orange. Y gracias a ello es que se implanta la monarquía constitucional. Ahí, a partir de ahí se acuye esta frase, ¿no? El rey gobierna, pero no manda, ¿no? Claro, el rey gobierna, pero no manda. Y es obviamente donde la Revolución Gloriosa es la que instaura para siempre, al menos hasta el momento, una monarquía constitucional donde solamente el rey va a ser la figura simbólica, pero el verdadero poder va a estar en el Parlamento, y que por mucho tiempo estuvo en manos de la alta burguesía, pero también lo comparte un sector de la nobleza. Por eso que en la Cámara o en el Parlamento está la Cámara de los Lores, que es obviamente los representantes de la nobleza,
y la Cámara de los Comunes, la cual pues representó o representa a la burguesía, y ahora en los últimos años también un pequeño sector de la población, principalmente de los representantes de los proletariados o de los, en este caso los trabajadores en Inglaterra, que recién empezaron a tener cierto protagonismo a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX todavía. Pero el Parlamento británico o inglés está principalmente conformada por estas dos cámaras, ¿no? Que representa a la nobleza y a la alta burguesía. Entonces, ya desde el siglo XVIII, incluso mucho tiempo atrás, Inglaterra ya era una monarquía constitucional. Era era el primer país en tener un estado burgués. Y gracias a ello es que Inglaterra fue la primera en desarrollar la revolución industrial. Por eso que Inglaterra se adelantó mucho antes al resto de los países, justamente ¿por qué? Porque hubo por primera vez en la historia de la humanidad la aparición de un Estado burgués. Las razones por las cuales pues, se dio la primera revolución industrial son varias, y también vamos a tocar ese tema más adelante, pero les doy un adelanto, ¿no? Una de ellas es justamente el hecho de tener un Estado burgués cuyo objetivo era pues incrementar sus intereses económicos, contaba con las fuentes de energía suficientes para el desarrollo de la primera revolución industrial, que era, por ejemplo, el carbón, una de las primeras fuentes fundamentales. En la apropiación de la tierra, en la cual pues despojan a los campesinos y el Estado se adueña de estas tierras y va a realizar un cambio muy importante en la transformación justamente de la tierra. Se va a dar pues la revolución agrícola. No por algo la primera revolución industrial se va a caracterizar justamente en la aparición de máquinas enfocadas al tejido, la máquina de telar, porque obviamente estas tierras van a ser cultivadas, estas tierras van a cultivarse algodón, por ejemplo, para el uso, para la fabricación de telas, etcétera, etcétera. Ya nos enfocaremos bastante en la primera revolución industrial cuando nos toque hablar de ello. Pero este es fundamental tener en cuenta, ¿no? El Estado burgués permite justamente este cambio, esta transformación y como consecuencia de ello surge la primera revolución industrial. Es por eso que no es casualidad que Inglaterra pues haya sido la pionera. Justamente se dieron las condiciones necesarias para que esto ocurra. ¿De acuerdo? Muy bien. Perfecto. Muy bien, perfecto. A ver. Vamos a hablar ahora sobre otra gran revolución que se va a dar, pero esta vez en nuestro continente. Hablamos de la revolución de las 13 colonias inglesas. Por ahí me dice, profesor, la revolución o la independencia de los Estados Unidos. Bueno, claro, es una forma de decirlo, pero la independencia de los Estados Unidos es muy distinto a la independencia que hemos tenido acá en América Latina, para empezar, ¿no? Más bien hay que llamarlo esto revolución, porque fue una revolución. No solamente fue una independencia política, sino económica y en todos los ámbitos, incluso hasta filosófica. Y en realidad, pues, los colonos eran ingleses, perseguidos obviamente por el anglicanismo. No es como en América Latina, donde sí sufrimos una invasión. Y a diferencia de las 13 colonias, aquí en América Latina sí hubo el mestizaje. Allá no, no hubo eso. Muy bien. Qué era la revolución qué son o qué es la revolución de las 13 colonias? Bueno, es un movimiento separatista de estos colonos puritanos que van a alojarse en 13 sitios del Atlántico, en la cual pues van a separarse de Inglaterra y poder desarrollar su propio capitalismo. Muy bien. Vamos a ver acá un ratito el cursor. A ver. Miren, ya desde el siglo XVII e inicios del siglo XVIII, las 13 colonias que ven aquí toda esta franja tenían algunas características importantes. Por ejemplo, a ver, ya, por ejemplo, en el norte
era una zona muy, pero muy industrializada. Mayormente era una zona donde se producía diversos artículos industriales, como por ejemplo telas, platería, etcétera, ¿no? Básicamente eran una zona, elaboración de cuero para la insumo importante para la fabricación de zapatos, etcétera. Era una zona industrializada. En el sur era más agrícola. Mayormente los colonos utilizaban esclavos en las plantaciones de algodón, de azúcar. Y en el centro era mixta, es decir, hacía tanto actividad industrial como actividad agrícola. Ahora, Inglaterra siempre le permitió a los colonos cierta autonomía. ¿En qué sentido? Le permitió, por ejemplo, que puedan realizar sus propias actividades, puedan mantener sus propias costumbres puritanas. Hay que recordar pues que los puritanos tenían una concepción mercantilista, perdón, claro, mercantil en cuanto al negocio. Ellos veían que el negocio era bueno y es por eso que los colonos siempre han tenido esa iniciativa empresarial, por las propias concepciones religiosas del calvinismo. Pero lo que no le permitía a Inglaterra era, por ejemplo, que estos colonos puedan vender sus productos a otras partes que no fuese Inglaterra. Más bien Inglaterra lo que buscaba era que sus productos lleguen a los colonos y que ellos los consuman, en vez de que ellos produzcan y vendan a otros. Porque Inglaterra, recordemos pues que se había expandido ya no solamente en toda Europa, sino había llegado incluso hasta Asia. Hay que recordar que había una compañía muy importante, la Compañía eh, Oriental de las Indias, en el cual había tomado posesión importante de esa zona del continente asiático y que había obviamente mantenido un poder importante, que se expandió pues todo el siglo XVIII y gran parte del siglo XIX inclusive, cuya venta principal fue, digamos, el opio. Y el opio obviamente sabemos que se utilizaba obviamente como un insumo importante para la elaboración de drogas. El primer país traficante de drogas ha sido Inglaterra, por la venta del opio, obligándolo a los chinos a consumirla. Entonces, algo también importante tener en cuenta este tema, ¿no? Que a veces se toca muy poco en nuestra historia. Pero bueno, volviendo nuevamente a las 13 colonias, entonces estas colonias tenían obviamente sus propias características. Una de las causas por el cual estalla esta revolución es sin duda pues la política proteccionista que Inglaterra daba sobre sus colonias, donde no permitía pues un crecimiento, un desarrollo económico, porque obviamente los colonos estaban supeditados. Podías desarrollar tu propia actividad, pero no venderlas a otras naciones. Y había ejercido pues un monopolio comercial, ¿no? Donde solamente Inglaterra podía proveer de los productos que los colonos necesitasen. ¿Cuál va a ser el pretexto de los colonos de separarse de Inglaterra? Bueno, los impuestos que Inglaterra, a cargo del rey Jorge III, va a implementar, como el impuesto al azúcar, al papel, al periódico, al plomo, el timbre o la estampilla. Todas esas al final van a derogarse. ¿Por qué? Porque un gran sector de la élite de estos colonos, como Washington, perdón, como Benjamin Franklin, por ejemplo, va a Inglaterra a tratar de evitar que, que implementen más impuestos porque eso ocasionaba un perjuicio importante en la actividad comercial de los colonos. En un inicio los colonos no buscaban una separación total, pero lamentablemente pues la mala decisión política del rey de Inglaterra hace pues que estos colonos pierdan los estribos y aprovechando pues estos impuestos que a pesar que habían sido derogados,
ya los colonos vieron como una oportunidad de poder desligarse completamente del yugo británico. Y así va a ocurrir. Y eso es lo que va obviamente a ocurrir, ¿no? Entre los hechos más destacados, por ejemplo, está lo que se ocurre, lo que se da como el motín de Boston. Esto se da pues en 1773, ¿no? Un grupo de colonos disfrazados de indios nativos, ¿no? De nativos, irrumpen en el puerto de Boston y botan grandes cargamentos de té, traído obviamente de la India. Esto obviamente el rey de Inglaterra lo va a tomar como una afrenta. Y lo primero que hace obviamente es enviar tropas para poder obviamente erradicar estos movimientos subversivos, por así decirlo, ya que obviamente estaban rebelando contra el rey de Inglaterra. E incluso van a cerrar el puerto de Boston. Y como hemos visto en el mapa anterior, el puerto de Boston pues estaba al norte, que era una zona industrial muy importante, obviamente, para los intereses ¿no? de las colonias en cuanto al comercio. Este es un hecho obviamente fundamental, ¿no? El motín de Boston. El primer acontecimiento donde sí se va a notar claramente una insurrección de los colonos frente a la corona británica. Muy bien. La reacción de los propios colonos no se va a dejar esperar. Ya en 1774 se da pues la primera reunión entre los colonos para poder tomar una decisión, qué es lo que hay que hacer ante la iniciativa de Inglaterra de invadir militarmente a las colonias, cosa que antes no ocurría eso. Esto se va a dar pues en el primer Congreso de Filadelfia. Ahí pues aparece pues la figura de Washington, de John y Samuel Adams, por ejemplo, donde obviamente van a tomar la decisión de boicotear los productos británicos. ¿Qué es un boicot? Es decir, no comprar, no adquirir los productos. Es una manera de protesta. Y eso obviamente es lo que va a ocurrir. Es ahí pues donde el rey se pone intransigente y prácticamente pues ataca a los colonos al ver que ellos habían tomado el cuidado. Entonces, les había mencionado de que en el primer congreso toman la decisión de boicotear los productos británicos. Inglaterra reacciona y ante esa reacción se da pues el primer enfrentamiento en la batalla de Lexington, ¿de acuerdo? En la batalla de Lexington. Ahí hay un pequeño error, chicos. Lexington se escribe con L-E-X-I y ahí me faltó la N, ¿ya? Y la G después, ¿ya? Pero tengo en su separata, he dejado unas separatas importantes en su aula, así que ahí tienen ahí para que lo puedan descargar y ahí menciono de manera cronológica todos los acontecimientos de la independencia de las 13 colonias, ¿sí? Muy bien. Ahora, en un segundo congreso, en ese mismo año, se van a reunir y obviamente aquí van a tomar una nueva decisión. Era que ahora el ejército patriota va a estar a cargo de George Washington. Muy bien. Ahí George Washington va a ser nombrado jefe del ejército norteamericano. Pero ¿quién era George Washington? Bueno, era un gran hacendado del sur, ¿no? De Virginia, esclavista, claro está, en el cual, pues, gracias a su poder económico, él va a tratar de gestionar para poder conseguir los armamentos necesarios contra las tropas inglesas. Lo importante es que los colonos recibían apoyo, una participación directa de España y de Francia, que eran enemigos de Inglaterra. Hay que recordar pues que España económicamente estaba muy ligado a los colonos ingleses. Tanto es esta alianza económica que la moneda norteamericana, el dólar, el símbolo del dólar, está inspirado obviamente en la actividad comercial de España. No sé si ustedes recordarán el símbolo del dólar, ¿no? Es una S y con dos barritas en el medio. Claro, esa S es en honor pues a Spanish y las dos barritas tienen que ver pues con las columnas que están en el escudo
de España. Muy bien. Francia también apoyó apoyó de una manera también ideal, bueno, apoyó a los colonos contra los británicos, ¿de acuerdo? Entonces es algo también muy, muy importante recordar. Entonces, obviamente, lo que va a ocurrir, lo que va a ocurrir es sin duda esta lucha entre el ejército inglés y los patriotas, que obviamente van a realizar importantes triunfos gracias obviamente a la intervención de estos países que van a aliarse contra Inglaterra. También no hay que olvidar pues que muchos nativos, como los mohicanos, por ejemplo, también participan, ¿no?, en esta batalla contra la corona británica. Muy bien. Ya en 1776, en el Tercer Congreso de Filadelfia, se da pues la Declaración de la Independencia de Estados Unidos, redactada pues por Thomas Jefferson, John Adams y Benjamin Franklin el 4 de julio. Y que obviamente se celebra ahí pues que es la fecha más importante para ellos de su independencia. En esta declaración obviamente se da básicamente el tema de la felicidad, que el poblador, el patriota, el colono, ahora pues se convierte en ciudadano. Y obviamente esto estaba enfocado pues netamente a aquellos que procesaban la religión puritana. Esta declaración de la independencia de los Estados Unidos, o en este caso de las 13 colonias, porque repito, todavía no se llamaba Estados Unidos se va a llamar mucho después todavía. Esto va a indicar algo interesante. Obviamente en ningún momento esta declaración de independencia habla pues de los esclavos o de aquellos obviamente que sufrían, ¿no?, esa explotación en la sociedad de ese tiempo. Básicamente se enfoca netamente en la burguesía. Esta burguesía pues que ahora busca su separación para desarrollar su propio capitalismo. Y bueno, se van a dar pues dos importantes batallas. Una de ellas es en Saratoga, donde pues Washington y su ejército logra derrotar a los ingleses. Como yo mencioné hace poco, Francia pues apoya militarmente a que las batallas que realicen las tropas patriotas logren tener éxito frente a las tropas británicas. Ahí, por ejemplo, pues vemos el papel importante que va a cumplir Lafayette en ese asunto. El propio Francisco de Miranda, este gran precursor y de América Latina, también va a participar en esta batalla, ¿no?, en esta contienda, en favor de los patriotas. Pero va a ser en la batalla de Yorktown donde al final, pues, Washington, con el apoyo de Francia, logra derrotar definitivamente a Inglaterra. Y no va a ser hasta 1783 donde en Francia, básicamente en París, se firma la paz en Versalles. Ahí donde Inglaterra reconoce la independencia de sus 13 colonias. Y a partir de ahí, jóvenes, los colonos forman una especie de federación, porque repito, todavía no existía Estados Unidos, fue una especie de federación, y tienen el propósito ahora de expandirse hacia el oeste. Hay que recordar que gran parte de los territorios que hoy pertenecen a Estados Unidos eran pues de Francia, de Inglaterra, también de España principalmente, donde obviamente los colonos, o en este caso los independentistas, van a tratar pues de ocupar, ya sea comprando territorios o ya sea invadiéndolos. A partir de ahí pues se da de manera gradual el exterminio de las comunidades nativas de lo que hoy es Estados Unidos. Muchos indios o descendientes de estos ahora están en reservaciones, están en lugares cerrados donde no les permiten salir. Y eso es lo que está ocurriendo hasta la actualidad. Y ahí pues se da pues un gran exterminio de muchas tribus oriundas de los Estados Unidos. Y empieza pues a haber una gran migración de diferentes partes. Estados Unidos empezó pues a recibir
muchos migrantes, principalmente europeos, ¿de acuerdo? Que hay que tomar siempre eso en cuenta. A ver, un ratito, chicos, disculpen. Muy bien. Entonces, estos nuevos estados federados van a empezar pues su expansión y poco a poco van a ir creciendo de manera considerable. Incluso su gran crecimiento se va a dar justamente durante el siglo XIX. Por ejemplo, cuando México se independiza, México tenía un gran sector importante, ¿no? Todo lo que es Nuevo México, Texas era del Estado mexicano, en el cual pues obviamente una parte de Estados Unidos lo compra y otra obviamente se lo arrebata, ¿no? Hay que recordar pues que hubo una guerra entre los Estados Unidos y México. Alaska, por ejemplo, le pertenecía a Rusia, los norteamericanos la compraron, por ejemplo. Bien, vamos a ver ahora otro hecho significativo y tal vez de todas las revoluciones la más importante y la que más nos viene en los exámenes de admisión. Les repito, el día viernes voy a dar un seminario exclusivo de la Revolución Francesa. Ya esto va a ser, si no me recuerdo, en la noche. ¿Ya? Igual yo voy a colgar el anuncio, no se preocupen. Y les voy a informar el día de mañana. Vamos a hablar sobre la Revolución Francesa. Vamos a hacer un resumen detallado de estos temas. Muy bien. Para empezar, ¿por qué es tal vez la revolución más importante que las que hemos visto anteriormente? Porque muchos de los conceptos y consecuencias de esta revolución van a perdurar hasta el día de hoy, como por ejemplo la separación de los poderes del Estado. La ilustración, por ejemplo, va a mantenerse por mucho tiempo en estos conceptos, básicamente de lo que hoy, ¿no?, hablamos de república. Recordemos que nuestra constitución, por ejemplo, está inspirada principalmente en la constitución francesa, luego de la revolución. Entonces van a haber varios factores que hacen de que la revolución francesa haya sido un cambio significativo, no solamente para la vida del poblador francés, sino para el resto del mundo. ¿Cuáles van a ser acá las causas por el cual se dio esta gran revolución? Muy bien, empezamos con el ámbito económico, ¿no? Hay que recordar pues que desde 1760 lamentablemente pues las malas cosechas han provocado pues una hambruna tremenda en Europa, principalmente en Francia. Ya de por sí pues era un pueblo golpeado porque obviamente la aristocracia, la nobleza francesa vivía a expensas del campesino, ya que ellos, por ejemplo, tenían que pagar impuestos excesivos, mientras que la nobleza y el clero, por ejemplo, vivían pues sin, sin restricciones y vivían a todo lujo. Era una nobleza pues era una sociedad parasitaria. Y esto pues hay que sumarle pues al derroche que Francia realizaba pues con las constantes guerras que realizaba para expandir su dominio. Incluso hay que recordar pues que poco tiempo antes de esto, que antes de la Revolución Francesa, tenía una guerra pues tremenda con Inglaterra, ¿no? Una guerra después que duró 30 años. Y encima pues los derroches en lujos, en banquetes, etcétera. Pero va a ser el ámbito político tal vez el promotor de todo de este cambio, de que la burguesía, por ejemplo, se sentía relegada del poder político. La burguesía francesa sentía la necesidad de que para poder incrementar más su poder era necesario tener un Estado que garantice sus beneficios económicos. Y es por eso que van a intentar tomar el poder a través de una revolución, que obviamente va a utilizar al pueblo para sus propósitos, en este caso principalmente de la masa campesina. Pero para ello obviamente tiene que haber pues una ideología, ¿no? Y esa ideología la van a encontrar pues sin duda en la Ilustración, cuyo principal propósito era pues la aniquilación del antiguo régimen
y la instauración de un nuevo sistema que permita o que garantice la libertad individual y colectiva de la sociedad. ¿Pero qué sociedad? De la sociedad burguesa, principalmente, ¿no? Ese debe ser el principal ingrediente de la ilustración, en la cual pues también he dejado ahí una carpetita, hay una separatita en su aula para que ustedes lo puedan descargar, ¿sí? Ahí en la carpeta está lo que es la independencia de las 13 colonias y lo que es la ilustración, ¿ya? La enciclopedia y todo ello. Entre los más importantes, pues, filósofos y pensadores ilustrados está, pues, sin duda, Rousseau, Montesquieu, Voltaire. Pero ojo, yo he visto y he escuchado a muchos políticos hoy en día hablar bastante sobre la ilustración, sobre que gracias a la Revolución Francesa la democracia empezó a dar mentira. Estos pensadores filosóficos básicamente defendían a un solo sector, a la burguesía. El propio Voltaire, por ejemplo, era una persona pues que no estaba muy de acuerdo con el populacho, así lo llamaba, ¿no? El populacho, más bien él em, defendía pues los intereses de las clases, en este caso, privilegiadas, ¿no? Entonces eso también hay que tomar en cuenta. Lamentablemente pues a veces se sabe muy poco pues, ¿no? De historia y a veces se tergiversa. Pero no, estos pensadores, salvo Rousseau, más bien defendían, repito, los intereses de las clases privilegiadas. En este caso hablamos pues de la burguesía. No, no en ningún momento hablaba pues obviamente de la, de la, de la población. Por ejemplo, acá tengo un texto eh, que resalta el propio Voltaire, en, porque recuerden que estas ideas van a compilarse en lo que llamamos la enciclopedia, ¿no? Donde ahí va a estar pues todos los temas que obviamente era para, que iba o que va a estar en manos de la burguesía. Por ejemplo, él menciona en su enciclopedia filosófica, él menciona lo siguiente, ¿no? Dice, el género humano, tal como existe, no podría subsistir sin que haya una mayoría absoluta de hombres útiles que no tengan absolutamente nada. Bueno, estas últimas palabras, pues, prácticamente nos permite justificar lo que hoy llamamos, pues, el capitalismo salvaje, por ejemplo, donde obviamente eh, considera, pues, obviamente utilitarios aquellos que sí, realmente para sus intereses sí lo valen, y el resto no. Recordemos que hace poco en una reunión de altos mandatarios, no recuerdo qué político había dicho pues que el banquete era demasiado para tontos inútiles. Cuando habla de banquete se habla pues de los recursos, que lamentablemente son limitados, ¿no? Y inútiles pues se refiere al resto de la población, ¿no? En la cual pues obviamente muchos de estos gobernantes tienen este pensamiento de los ilustrados actualmente, ¿no? Malthus, por ejemplo, ¿qué opinaba acerca de la pobreza? ¿No? Que para poder eliminar la pobreza hay que eliminar a los pobres, por ejemplo, ¿no? Él hablaba mucho de la reducción de la población y eso es lo que se encamina. Es algo que ya se viene dando desde mucho tiempo atrás, ¿no? El tema de la reducción poblacional. Pero bueno, son económicas, son causas económicas, causas políticas, entre las más destacadas. Obviamente en la seminario voy a ser mucho más eh, detallista en esos aspectos. Y vamos entonces rápidamente a hablar un poco sobre las etapas de la revolución. ¿Ya? Muy bien. En realidad hay 3 etapas, a pesar de que en muchos libros dicen 2. ¿Por qué? Porque Napoleón Bonaparte tiene un papel fundamental en la Revolución Francesa. No solamente salvó la revolución, sino que también lo paró. ¿Por qué? Porque la revolución había llegado a tal magnitud en el cual ya los burgueses ya habían tomado el poder, pero luego sintieron que la revolución estaba expandiéndose en todos los ámbitos sociales y que había llegado incluso hasta las masas campesinas, por el cual obviamente era un peligro para la burguesía, porque la idea era que esta revolución solamente beneficia a este sector, que era la burguesía, y no que llegue también pues al resto de la población. Que lo haya utilizado, que lo haya promovido,
perdón, que lo habían utilizado es otra cosa, pero vio pues que la revolución estaba pues imparable. Entonces, Napoleón cumplió dos funciones, hasta tres, ¿no? La primera era consolidar la revolución, segundo era parar la revolución, y tercero era hacer de Francia una potencia industrial. Entonces, el papel de Napoleón fue fundamental para que la revolución logre su éxito. Claro que después de la muerte de Napoleón aún se quería volver al absolutismo, es por eso que posteriormente a la muerte de Napoleón hubo otras revueltas liberales promovidas por los burgueses, ¿no? La de 1820, la de 1830 y la de 1848, por ejemplo. Veamos ahora un poco sobre las etapas. Bueno, tenemos en primer lugar la etapa de la monarquía, ¿no? Los estados generales. Luis XVI, preocupado por la crisis que se estaba dando en su gobierno, por, por, por iniciativa de de su ministro de Economía, Necker, aliado, ligado a la burguesía, después de casi 300 años reapertura los estados generales, es como el parlamento, donde ahí van a acudir los tres estados. El primer estado obviamente era pues la nobleza, el segundo estado pues era el alto clero, y el tercer estado era el estado llano, conformada por la burguesía y por el resto de la población. Claro que en esta reunión, quien representaba al tercer estado iba a ser pues la burguesía, ¿no? Esta burguesía obviamente um, que quería obviamente solucionar estos problemas. ¿De qué tema se trató en los estados generales? Bueno, básicamente se buscó la manera de cómo evitar disminuir esta crisis fiscal que se estaba dando en la Francia de esa época. Y se propuso pues que todos los estados debían pagar impuestos, ya que los únicos que no lo hacían era el primer y el segundo estado. Aquí no se llegó a un acuerdo por la forma de votación, ¿no? Los burgueses querían que se votase por representante, por el cual pues eran mucho más. Mientras que el primer y segundo estado se quería que se vote, pero por estados. Es decir, en este caso, al ser dos estados contra uno, ellos iban a ganar. Entonces, al no ponerse de acuerdo en la votación, esto se torna un fracaso. La burguesía obviamente no se queda con los brazos cruzados, se van a otro lugar y se forma la Asamblea Nacional. Y ahí obviamente juran no retirarse hasta crear una constitución para Francia. Y se da. Justamente pues ahí estaban formando una constitución donde iba a limitar los poderes del rey. Luis XVI, al enterarse de ello, envía a sus tropas para desalojarlos. Y ahí donde ocurre un hecho significativo y que es el símbolo de la Revolución Francesa. La población, asusada, promovida por la burguesía, toma la Bastilla, que era una prisión donde estaban ahí pues los opositores políticos de Luis XVI. Y eso se dio pues un 14 de julio de 1789, ¿no? Y a partir de ahí ya se toma como referencia la Revolución Francesa. Al formarse la Asamblea Constituyente, se forma la Asamblea Legislativa, es obviamente donde se forman los movimientos políticos. Ojo, no se forman partidos políticos, sino movimientos políticos. La diferencia entre un movimiento político y un partido político es muy significativo, ¿no? Un partido político, por ejemplo, tiene un estatuto, se hacen elecciones internas, tienen una doctrina, y obviamente en la Francia de esa época todavía no existía. Pero habían tres movimientos políticos muy importantes que se van a formar. Los girondinos, que representaban a la alta burguesía, los jacobinos, que eran de la pequeña burguesía, los más radicales, por cierto, y los fuldenses, que eran, digamos, representantes de la monarquía. Estaba compuesta pues por la nobleza. Al final, pues esta Asamblea Legislativa decide destituir a Luis XVI de todos sus poderes, sobre todo porque se demostró de que Luis XVI estaba contra la revolución al permitir que tropas extranjeras invadan Francia. Muy bien. Ahora bien,
Hay un hecho también muy importante tomar en cuenta. ¿Por qué los países como Prusia, como Inglaterra, como Austria, intentan acabar con la revolución? Porque vieron en ella un peligro para el resto de los países que eran monarquías absolutistas, a excepción de Inglaterra, todo está. Inglaterra obviamente tenía miedo, obviamente porque que la revolución tenga éxito, ya que se iba a convertir pues, en una potencia industrial que iba a competir con él, con Inglaterra. Pero obviamente esto, esto era una situación lógica. No es que Luis XVI haya pedido apoyo, auxilio, ¿no? En realidad, pues los países se vieron interesados en acabar con la revolución porque esto podía expandirse al resto de los demás países. Muy bien. Eh, Luis XVI pues es ejecutado, se da pues la convención, se abole pues la monarquía. Y obviamente esta convención pues va a estar a cargo obviamente en primer lugar de los jacobinos, en la cual instauran el gobierno del terror, promovida por Robespierre, donde obviamente pues va a ser la etapa más sangrienta de la Revolución Francesa. Luego los gironinos toman el poder y obviamente forman el directorio. Este directorio, al ver pues que no podían acabar completamente con sus enemigos, ¿por qué? Porque Francia tenía enemigos tanto en el ámbito interno, porque aún todavía eran leales a la monarquía, pero también tenían problemas en el ámbito externo, las invasiones de los demás países. Y es por eso que nombran a Napoleón pues como el cónsul. Napoleón se convierte en cónsul y este da el primer golpe de Estado al directorio para convertirse en emperador y poder hacer tres cosas, como les mencioné hace poco. Primero, consolidar la revolución, acabar con los enemigos internos y externos y expandir mercados para una Francia ya en proceso de industrialización. Recordemos pues el famoso código napoleónico, donde justamente ahí se enfatiza los temas más resaltantes. ¿Para qué? Para poder hacer de Francia un país industrializado. Por eso que Napoleón invade varios países, no con el fin de expandir territorialmente, sino la expansión era económica, ¿no? Obligar a estos países en la cual él ha tomado posesión para poder obviamente competir con Inglaterra, ¿no? Voy a invadir estos lugares para yo hacer negocios con ellos y no con Inglaterra. Esa era obviamente la razón principal de las campañas militares de Napoleón, apoyados obviamente por la alta burguesía. Pero lamentablemente pues ya la burguesía se vio beneficiada, habían logrado su objetivo. Napoleón pues colocó las bases, los cimientos para una Francia republicana e industrial, y Napoleón pues ya era un personaje desgastado, entonces ya no les era útil, y bueno, murió pues exiliado, y se sabe pues que su muerte fue por envenenamiento. Napoleón fue sin duda eh, un importante personaje del siglo XIX. ¿Cuáles son las más importantes consecuencias de la Revolución Francesa? Vamos a ver a continuación. En el ámbito político, pues la destrucción de la monarquía absolutista en Francia, los Borbones desaparecen del ámbito político, el pueblo, principalmente la burguesía, tuvo derecho pues a establecer su propio gobierno. Ojo, para la burguesía o para ese tiempo, pueblo era burguesía, no es como ahora pues que el pueblo están todos, no, el pueblo para ese tiempo era solamente la burguesía, ¿no? Los privilegiados. Se da pues el respeto, ¿no? Al hombre y a la constitución. Hay que recordar pues que en la Asamblea Constituyente se da pues la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, donde ahí se da pues los tres frases importantes, ¿no? Libertad, fraternidad e igualdad. En el ámbito social se da pues el principio de la igualdad ante la ley, que antes eso no ocurría, el rey si quería pues te castigaba y te daba todos los años sin que tú pudieras defender. Aquí sí habla pues de derechos e igualdades ante la ley, ante la justicia, tema que obviamente hasta nuestros tiempos se mantiene, claro, con ciertos, lamentablemente, bueno, en la práctica no se da tanto así, eso es clarísimo, pero es algo que se mantiene en muchos países, ¿no? Este del principio de igualdad de la ley. La estructura social pues va a sufrir un cambio total. Antes era pues una sociedad, ¿cómo le llamo esa palabra?
estamental, que es una sociedad estamental, una sociedad jerarquizada, permanente, ¿no? Donde estaba pues nobleza, alto clero y estado llano. Aquí obviamente va a cambiar este aspecto. Y en el ámbito económico, pues se da pues la eliminación de las aduanas internas, hay una uniformidad cuantitativa en la economía, en la cual pues va a iniciar un desarrollo industrial, que es lo que buscaba la burguesía, y pues las burguesías se reparten la riqueza, ¿no? De lo que se apropia tanto de la nobleza como de la iglesia, ¿no? En este caso el alto clero, se apropia de su patrimonio, de todo, obviamente, de lo que poseía antes, tanto la nobleza como el alto clero. Muy bien. Entonces, estos, digamos, van a ser las consecuencias más resaltantes, jóvenes, de la Revolución Francesa. Bien, chicos, hasta aquí lo que son las revoluciones burguesas.